modern this day. It's very modern. The things are changing very quickly. You go out into this urban world, and you're hit with 1,000 urban myths. Within seconds, you have 10 or 20 very strong images pushed right into your consciousness, and they're not pleasant images. I think this affects us. These debates, I find it laughable that academics are still studying and debating as to whether violent gangster films influence adolescents. I mean, this is just as simple as can be. Of course it does. Everything we do influences us. What we eat influences us. What we eat with our eyes and with our senses influences us. So when we're shown violence, we learn that message. Trust the Luftwaffe, the world's largest air force, and they had no raw material. They're just simple biocomputers. I mean, the human being is in its entirety, the totality of a human being is fantastically complex, and it's amazing sophistication, but in a sense, it's a rather simple biocomputer. It's still the same premise that you have with the PCs and, silicon computers. The programs you put in are the programs you get out. And when you put in violent programs and harsh images, that's what you get out. The person literally has no scope. That's all they know. What we talk about as spirituality has been in the old days, and I'm talking about our first beginnings as human beings. It was a much more important part. Literally, without our spiritual path, we wouldn't survive. And this is the way early human beings were. For example, we find evidence of settlements up in Scandinavia some 20,000 years ago, and in Czechoslovakia some 30,000 years ago. The first people since we invented faith, believe some mysterious force. When we're passing through difficulties which beyond our control, then the idea faith to mysterious force, that provide us hope, keep hope. In spite of some difficulties, but still believe something. That gives us hope. So, last, I think 4,000 to 5,000 years, faith really worked among humanity. Then, I think philosophical field also, sometimes some mysterious things happen. Then they try to find answer. That's mysterious things. I think ancient time, lightning, something mysterious. So, traditionally, mysterious force
in sky. That kind of thing. But they were welded into their spirituality. It was part and parcel of what they are. I think a lot of our pseudo-technology in the West has divorced us from any kind of spirituality. And we have ersatz, or false spiritualities. Just because we use the term spirituality doesn't always impute a high or aesthetic nature to it. There are very dark spiritualities on this planet, and I think people practice them. You know, the spiritualities of greed and the spiritualities of hurting other people, either one-on-one in a corporate situation or whole nations. You know, this is a type of spirituality too. It's a type of acquisition and control. In the West, I think we're quite primitive on that level, actually. The East has so much wisdom in that area, so much knowledge. You know, there's so much suffering in the West. So many people in mental hospitals. There's just so many people with stress. Simply because, you know they have so much knowledge about their jobs, they have so much information, but they don't know the simplest things about themselves. Which is stress, a great deal of stress. And I think meditation is one of the ways people could heal themselves from this stress, because stress has very damaging results. I mean, we could talk about metaphysical things and we could talk about new agey things, but as a physician, as a medical research scientist, as a doctor, I'm aware that continual stress creates physiological signatures in your body, in my body, that are not healthy, that ultimately will cause disease and even death. So anytime we have a way out of this, escape from stress or detoxify from stress, it's very beneficial. That's exactly why we're here, to provide some kind of, guidance and insight into how can you deal with stress, how to become less stressed and still continue your career, still continue your day-to-day living. Para mí es una carencia, una falta de conciencia de alguna manera, de no darnos cuenta de qué es lo que deseamos o por qué lo deseamos y cómo es que lo deseamos. Y entonces en ese sentido es como una lucha contra la realidad, contra lo que es. Yo creo que el ego tiene muy mala prensa. Le ha ido mal al ego en la historia de la psicología y del conocimiento humano. Yo creo que todos los seres sintientes, incluso las amibas, tienen un sentido inherente de ser. O sea, en cierto nivel se sienten quienes son. Y eso es una función biológica de protección. Se percibe a sí mismo como separado. Yo creo que la sensación de separación básica es natural en la biología, en la naturaleza. Como es también la sensación de interconexión, porque vienen juntas. What is it that creates our personal anxiety? And what are we worried about? What is the main point of the thoughts that move through our minds? About, simply put, as a reduction, we can say it's about survival and reproduction. It's about where our next meal is coming from. Or how are we going to feed the children in the next year or the next years? And how to maintain the human race. And in the same way that an external political system cages us with its rules, by its authoritarian conditioning, so does that logic of self cage us.
what I've just said is a definition of human suffering, the suffering that is in the environment imposed upon us from without, and the suffering that is derived from our own state of being. Buddhist practice or Buddhism started from human level, then like Gade, Paragade, Parasamgade, Buddhi Saha, then Buddhahood. So therefore, present sort of condition or situation is the basis of Buddhism. On that reality, then some is the concept sort of concluded. That's Buddhist philosophy. Like impermanence, momentarily changing. It's based on actually things are momentarily changing. On that basis, on that reality, the concept of impermanence develops. And then reality, everything interdependent, interconnected. The very nature of the existence is dependent on one another. So, the absence of independent existence, that reality, according to that reality, Buddhist concept, emptiness come. So, on the basis of reality, then that is I call science, Buddhist science. External, science of external things, science of internal things. That's simply science. On that level, no question which is right, which is wrong, which is good, which is bad. No, just simply what is. That's Buddhist science. On that level, then construct Buddhist philosophy, Buddhist concept. Maravilloso, ¿no? Yo creo que en ningún tipo de ideología o de mentalidad o de otro tipo de religiones que he practicado me ha convencido tanto como esta, en esa capacidad de estar en uno mismo, ¿no? Es un concepto sumamente increíble. Primero fue por cuestiones físicas, me dijeron que bajaba la presión sanguínea. Entonces yo era muy escéptico hasta que empecé a practicar, o sea, le tenía confianza a las enseñanzas por un lado, y por el otro, es una cuestión física, y por el otro siempre me ha gustado mucho la filosofía. Entonces estudio filosofía, me gusta filosofar, y en ese sentido para mí el budismo es la única filosofía de vida o sistema de pensamiento que realmente se focaliza sobre el problema humano del sufrimiento. Y es algo que ninguna filosofía toca tan específicamente como el budismo. Entonces me gustaba desde un punto de vista intelectual. I think it's neither philosophy and neither religion. I think it's more like a method to heal yourself and heal, the world that we are living in. And that's what I think about generally Buddhism. So our old-fashioned, just faith, pray, without knowing the meaning, or recite Buddha Mishanam Gajami, Dhamma Mishanam Gajami, Sangha Mishanam Gajami, but without knowing what is Buddha, what is Dharma, what is Sangha. So therefore, we must study what is Buddhism, and through study gain fuller knowledge about Buddhism. Then, if you really feel that way of approach is something effective, something suitable for me, then follow. La comprensión del budismo es increíblemente idiosincrática. En cada época, en cada lugar que te encuentres, vas a tender a escoger y a enfatizar más unas cosas que otras. No obstante, hay unos elementos clave en el budismo que creo que pueden
decirse que son específicamente budistas y no de otra religión. O ni siquiera un conocimiento común de la época del Buda, sino que son propiamente la visión budista, que creo que es el fundamento que dio origen a todas las escuelas a través de los milenios. En términos de las 4 nobles verdades, la primera noble verdad es: aprende a familiarizarte con el sufrimiento. La segunda noble verdad es: date cuenta que el sufrimiento o la angustia que experimentas proviene de estarse apegando a elementos fijados en tu experiencia. La tercera parte de las 4 nobles verdades es: aprende a experimentar el release o la liberación o el cese del sufrimiento que proviene de dejar de agarrarte de elementos fijados. Y la cuarta es: lleva esto a toda tu vida. La palabra religión viene de la raíz latina religare, que quiere decir unión. O sea, es como un puente. Todas las religiones son puentes, son formas, son caminos para llegar a un estado de conciencia elevado o realizado. Teniendo esto en mente, y con una visión muy amplia, donde todos los seres humanos en las diferentes culturas, en los diferentes siglos y milenios, han tenido oportunidad de profundizar y tomar con la dedicación, con el cariño, con la entrega, con la apertura y la disciplina, estos caminos, han podido llegar a estadios de realización plena. Todos coinciden, convergen en un mismo punto, en un mismo estado, que es el estado gozoso, es el estado de amor, es el estado de paz, donde su espíritu es libre, donde su manera de ser y de pensar es más relajada, flexible, amorosa, y donde el mundo ya no es importante para ellos. Sí, solo sí, en la medida que pueden ayudar a otros hermanos a encontrar esa realización personal. Cuando sufres es porque hay algo que no quieres dejar ir o te estás apegando. Si logramos que la mente pueda
dejarnos libres y desapegados, pues el sufrimiento no existe porque además es ilusorio. Human suffering is like this is just it comes and goes, you know. El estrés se ha dado y se da a través de las diferentes culturas, los diferentes siglos y milenios. Siempre ha existido. Se debe a la condición humana profunda de sentir reconocimiento, de obtener fama, fortuna, riqueza, y luego ya que la obtiene, el miedo a perderla, el miedo a la muerte, el miedo a ser rechazado. Estos como los principales puntos o cuestiones que son generadores de estrés. Esto en la vida contemporánea se acrecenta con el tráfico, los diferentes estímulos por obtener placer y mayor riqueza. Entonces, a través de la meditación uno puede ir más hacia adentro, puede sentirse, puede observarse, puede enfocarse y puede realmente conducir su vida hacia lo más relevante, hacia lo más pleno, y esto con certeza genera paz en el individuo. Genera un enfoque diferente, una manera de pensar diferente, una manera de sentir diferente y por ende una manera de actuar diferente, donde puede alcanzar estados mentales que van más relacionados con un foco, una actitud y una forma de ser relajada, incluso puede ser más productiva. Estamos hablando de un estado mental alfa, entre aproximadamente 7 y 12, 8 y 13 MHz por segundo. El cerebro funciona en 4 velocidades, alfa, beta, teta y delta. Normalmente el común y corriente de los estados del ser humano estamos en beta cuando estamos despiertos, caminando, actuando. Pero si logras llevar tu mente a un estado mental alfa, no solo cuando meditas, sino también cuando estás en movimiento, meditando en movimiento, entonces tu cerebro puede estar más balanceado y puede estar en un estado de conciencia alerta, enfocado, pero al mismo tiempo sentirte más relajado y enfocado. Es como un sentido para meterte a tu mente y, no sé, activar tus sentidos y estar conectado con tu cuerpo y tu mente. We call it medicine of the mind. Okay, if you general people do meditation, helps to calm down, rather than anxiety, rather than the depression. Esto trae muchísimos beneficios. Hoy en día ya se sabe que una persona que medita tiene un mejor balance hemisférico, puede reducir el estrés, puede mejorar su pH, puede generar una mejor emisión de hormonas,
DHE, en fin, cada día se ha ido descubriendo y se descubrirá esta sabiduría milenaria que ha llevado a muchas personas a la iluminación. Reconocer en la misma meditación cómo nuestras propias reacciones tienden a fijar elementos de la experiencia y al mismo tiempo darnos cuenta que al fijar elementos de la experiencia sube el nivel de estrés y de ansiedad interior. Inclusive hay una anécdota muy simpática sobre Tales de Mileto, que por estar pensando en algo se tropieza en una coladera y una muchacha de Tracia le dice que de qué le sirve ser filósofo si ni siquiera ve por dónde camina, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que tenemos esa tendencia de tener mayor capacidad de abstracción o de estar muy concentrados en algo abstracto y realmente no estar muy atentos en dónde estamos o dónde nos encontramos. Muchas veces se confunde meditar con reflexionar, pero saber meditar es saber observar primero los propios sentimientos, las propias emociones, para que en un momento de tranquilidad que puede evolucionar a una paz interna, los puedas observar y dejar ir. Puedas dejar ir los pensamientos como si fuera una ave que cruza un camino sin dejar huella, que puedas dejar disolver, observar o no seguir un sentimiento, sobre todo los sentimientos negativos, para encontrar un espacio interno que te permite conocerte y conocer, encontrar la propia sabiduría. Cuando se da ese espacio de silencio, de pensamientos, de movimientos, un silencio interno, se abre un espacio de conciencia en el cual la gente normalmente nunca contacta. Este espacio de conciencia ampliada, expandida, permite conectar con esa parte tuya que ha estado dentro de ti desde que eras niño, adolescente, adulto, en toda tu vida. So you see, in the early times, many some practitioners live in the cave, very simple life. Even there are no any electricity, there are no any cell phone, nothing any. But still, the mind is very happiness, very joyful, very like singing. I am very lucky. I am very fortunate. So mind is very great happiness. So that's why this happiness, this joyful, is come from the practice, from the spiritual practice. Es un extraordinario camino que han seguido muchas personas, no solo a través de los siglos, sino a través de milenios, que han encontrado un conocimiento extraordinario en el cual la persona se puede realmente encontrar consigo misma, contactar su propia esencia, que es trascendente, eterna, inmortal. Esto no es fácil, lleva su tiempo y lleva un entrenamiento en el cual la disciplina es fundamental. Es un estado como de paz, un estado de conciencia sobre todo, un estado de plenitud, y es un momentito que de repente logramos en la meditación para mí, en donde encuentras un profundo goce, una profunda calma, una profunda conciencia. Es un refugio. Es
el vínculo para encontrar una conexión y continuar con fe, con paz, con unión. La paz viene de uno mismo, ¿no? La paz interior. Una vez que una persona ha logrado contactar su verdadero ser, la meditación le permite contactarse con esto que ves precisamente a mis espaldas, con la naturaleza, con el mundo y más allá del mundo, con el propio universo, con la esencia divina que hace que todo esto esté con vida. Tú, yo, estas plantas, que el aire fluya, que los relámpagos centelleen, la energía que armoniza todo el universo. El meditar significa es conectarte y poder tener mucho aprendizaje, porque cuando seas grande te va a servir para algo. Eso es lo único que sé. Esa es la parte de la meditación. Otra parte importante del budismo, la parte de la meditación, es que este mismo conocimiento lo lleves a todas las áreas de tu vida, que lo puedas ver aplicado a tu trabajo, a tus relaciones humanas, a lo que comes, cómo vives, cómo te relacionas con la vida y con el mundo en general. La ignorancia es un veneno raíz que no te permite experimentar pues la verdad, ¿no? Es la comprensión de que todo lo que experimentamos momento a momento surge de una vasta red de condiciones en constante cambio. Uno podría decir, bueno, claro, ¿no? Todo surge de una vasta red de condiciones en constante cambio. Los seres humanos no vivimos de acuerdo a este conocimiento. Tendemos a vivir informados por los instintos, como si fuera posible pasar por la vida agarrándonos internamente, emocional y mentalmente de elementos fijos. Y esos elementos fijos son mera creación de la misma mente. Entonces, creo que el budismo se resume en aprender a vivir la vida de acuerdo con el conocimiento de que la vida es una vasta red de condiciones en constante cambio y cada instante es único y irrepetible. La sabiduría no solo está en los libros o en la ciencia o en la literatura o en el conocimiento intelectual. Esa es una parte, creo, del conocimiento, pero la sabiduría pues creo que está enfocada al conocimiento del ser humano como tal, de sus potenciales, de sus facultades, de sus cualidades, de todo ese universo interno que todos los seres humanos tenemos. Decimos que todos somos seres despiertos, somos Budas. Podemos realizar incluso esa sabiduría haciendo creaciones hermosas que beneficien a otros seres. Yo creo que en la medida que uno vive encerrado en la idea de sí mismo y siendo dominado por los patrones emocionales y mentales y de comportamiento que provienen de esa idea fija de uno mismo, en esa misma medida uno va aislándose
de otras personas, se va desconectando de los demás, justamente porque la constante referencia a la idea que tengo de las cosas se interpone entre lo que realmente tengo enfrente y mi percepción de ello. Dicho de otra manera, me la paso proyectando lo que yo creo de las cosas y de las personas y lo que quiero y temo de ellas, en vez de poder reconocer en ellos un contexto dinámico complejo al cual podría yo responder con creatividad, lo cual sería mucho más eficiente para las necesidades de ambos y para un sentido de plenitud también con la vida. En el momento en que tú te conoces desde una plataforma más plena, ya no hay un rechazo a ti mismo. Ya conoces lo que hay detrás y ya has resuelto ya has resuelto todas esas emociones que están ocultas para ti. Y tienes la capacidad de entrar en contacto contigo desde un espacio mucho más equilibrado y por lo tanto desde un espacio mucho más feliz. La meditación en la vida cotidiana es equivalente a saber ser más libre. Cuando una persona sabe meditar, la vida cotidiana es mucho más fácil de llevar, porque no se engancha en los enojos, en las envidias, en el apego, en el orgullo o en otros muchos sentimientos negativos más profundos, como puede ser el miedo. Una persona que sabe meditar sabe hacer que surjan de sí mismo pensamientos y sentimientos nobles, abiertos, llenos de otra energía, como lo puede ser la paz, la alegría, el amor, la generosidad y la compasión. La compasión entendida como una fusión de alegría, de paz y de amor. Tiene que ver con un camino de servicio. Tiene que ver con el poner ante todo las necesidades, la necesidad del grupo, antes de la necesidad personal. Here, compassion. Compassion is, love each others and stop, never do violence, People, some people not hungry, not necessarily eat fish. Just going to beach, just going to ocean, river, fishing, for play, for weekend. It's sometimes, it's really, they never think about. So you see that all the small fish, they have group, family, sisters, mother, fathers, maybe brothers, all have group. There's a traveling group, like all these big fish, like shark, dolphin, those similar. The body is different, but small fish also similar. The mind, they don't like pain, they don't like suffering, they like happiness, they like enjoy life, but they are very hungry. That's why coming for getting food. There people fishing. So after just catch it, throw, killed, or maybe with something like a hook. So it's dying, going to die. So people's never thinking. So we same the human being. Somebody's try to kill you, how you will become scared, afraid, very concerned. Similar, all these sentient beings in Burns tradition, we say, all sentient beings love it, happiness. All sentient beings like it, enjoy life. So that's why, same, like example yourself, you like it, eat, you like it, happiness, joy, life, similar other things. So that's why to do violence, to do harm to other people, other sentient beings, is not good. So we always trying to help. Even you couldn't help, never do harm, destroy. So this is really important. Todo lo que vamos creando y todo lo que vamos reprimiendo y mandando a este inconsciente tiene un impacto
en el mundo. No nada más me va a impactar a mí como persona, yo voy a generar un impacto en el mundo y este mundo me va a estar condicionando a toda una serie de respuestas, tenga yo esta información metido en mi inconsciente o no. A fin de cuentas, todos estamos conectados y todos somos seres interdependientes, no podemos separarnos de los demás. La compasión plena surge cuando nos unimos, entendemos que todos somos hermanos. Entonces, esa luz interna, ese amor, esa compasión surge de manera espontánea. No es forzada, no es estudiada, no es comprendida, es experimentada. Y permite al ser humano que su amor crezca de una manera inconmensurable. Se alegra, goza, se realiza. Y de la alegría, el amor y la paz, pues hay equilibrio. Si están estos equilibrados, pues hay ecuanimidad. Son uno te lleva al otro. La paz profunda, un estado verdadero de quietud, pues se va incrementando, no se termina de un día para otro. Relative compassion is I think, best understood as limited to a particular relationship or a particular moment in time, whereas ultimate compassion has no limits in time or space. It's the same in every moment of experience whatsoever. Relative compassion is a personal feeling for another human being, whereas ultimate compassion is a simultaneous compassion for all sentient beings whatsoever. Manifestar esa compasión a través de la meditación de una manera absoluta y plena hacia todos los seres sintientes de este mundo y de todo el universo. La libertad de la que se refiere el budismo, la que tiene que ver con una práctica budista, es una libertad interior. Es decir, es el liberarse de los patrones y tendencias emocionales y mentales que tienden a limitar nuestra efectividad y nuestra creatividad en la vida. The ultimate freedom to respond in as in universal necessity. There's no ego set free to control body, speech, and mind. Or we are freed in order to perfectly perform the function that is demanded of us in the situation to give self and other optimal liberation. Es difícil a veces ser espontáneos, creo que nos acostumbramos mucho a reaccionar con ciertas reglas, con ciertas formas. Nuestra respuesta hacia otros y hacia nosotros mismos. Reacciones emocionales preestablecidas, como cassettes que ponemos y lo uso para todo, ¿no? Or you could say that the freedom that is afforded is to potentiate optimally in every situation. And normally we're only able to act within the confines of our belief system. No belief, no cage of belief, then optimal performance in any situation. Se basa en una realidad representada, o sea, en imagen pensada, en recuerdo, en concepto, en idea.
Nuestro sentido de ser a menudo se finca en lo pensado, en la imagen del pasado, por ejemplo. Entonces, afianzamos nuestro sentido de ser a lo que nos ha sucedido antes, como nos lo contamos, no en la experiencia en sí, que sería un sentido de ser instintivo o más orgánico, más fisiológico tal vez, ¿no? Sino que empezamos a identificarnos con toda la historia que nos hemos contado de nosotros mismos, junto con su interpretación, su estrechez de visión, su sentido de separación, etc. Y es cuando nos ponemos entonces totalmente adentro de esta imagen de nosotros creada en nuestra propia imaginación, que el sentido de ser pierde su función natural, que es simplemente la protección del organismo, y se convierte en la protección de la idea que tengo de mí. Y ahí es donde surge realmente una gran cantidad de aflicción y limitaciones y desconexión del mundo. Es muy fácil siempre apegarse a lo que, o a pensar que algo está mal, ¿no? Cuando nos liberamos de estos conceptos, pues creo que es cuando realmente viene pues esa paz, esa tranquilidad y esa liberación, porque estar tranquilo, estar en paz, pues es eso, la libertad de acción y de poder ser un buen ser humano. Seres humanos tendemos a crear como una herramienta común para algo, ¿no? Es como si muy temprano en nuestra vida decidiéramos que el martillo sirve para algo, ¿no? Y aprendiéramos que si le das con el martillo un clavo, se clava, entonces le ves cierta funcionalidad y tal vez en un momento dado es efectivo. Pero cuando se vuelve un hábito y un patrón de respuesta usar el martillo para todo, pues muchas veces no te sirve para lo que se te presenta. Quieres usar el martillo y agarrar a martillazos algo que requiere realmente unas pinzas, ¿no? O sea, el problema de los hábitos, de los patrones, es que pierden su efectividad ante la complejidad y la naturaleza dinámica de la realidad. Porque los patrones están diseñados para ser usados en situaciones muy específicas, con resultados muy específicos. Y lo específico de las situaciones es tan variable. O sea, realmente cada situación humana tiene nuevos elementos y nuevas variables, y cuando uno se empeña en dejarse usar realmente por estos patrones de respuesta, pierde la oportunidad de descubrir cuál sería la herramienta o la relación más creativa con lo que se presenta. Y esa ineficiencia de relación es la que tiene un sentido de aprisionamiento, es decir, de pérdida de la libertad de responder con creatividad a lo que se presenta. We free ourselves from ideology, whether it's the ideology of politics or whether it's the ideology of religion, by looking at the nature of the thought. In this way, we can define Dzogchen simply as meditation, because the definition of meditation in this Dzogchen context is simply looking at the nature of what arises. That may be done in a formal situation. But it must be done 24 hours a day. In that way, we have 24 hours of freedom every day. Because that is what is beyond ideology. That is what is beyond the cage of thought. That's what is beyond the cage of concepts. It doesn't matter whether it's the thoughts derived from Marxism, or the thoughts derived from fascism, the thoughts derived from democratic humanism, or the thoughts arising from Christian
doctrine. Creo que el riesgo del término de la felicidad es pensar que es algo y que es un estado particular. Me gusta más la palabra plenitud que felicidad. Para mí la felicidad es un espacio en el cual llego después de un buen trabajo, después de un movimiento importante dentro de mí, y es un espacio en el cual cargo pila. La iluminación se va logrando. Puede haber momentos iluminatorios en la vida de una persona, que son momentos de extraordinario gozo, felicidad, libertad, amor. Es como cuando una luciérnaga en la época de lluvia se prende, y dice, ya se prendió, y luego, ya se apagó. Y luego, ya se prendió, mira, ahí va, y ya se apagó. Esos momentos de luz interna son momentos trascendentes en la persona, que le permiten ver su vida de una forma diferente. Aunque a menudo se habla de la felicidad, el Buda lo hablaba simplemente en términos de la extinción del sufrimiento, del cese del sufrimiento. Pero podríamos decir que ese cese del sufrimiento conlleva una involucración más plena con la vida. Más plena quiere decir mucho más conectada con sus dinámicas, con su complejidad, con sus necesidades específicas de cada instante. Y yo creo que esa capacidad de responder con plenitud a la vida nos da un sentido de que la vida vale la pena vivirla y de que la vida no es necesariamente un tormento y un martirio constante o una incapacidad y una limitación. Y vivir desde esta plenitud en lo posible hace la vida mucho más llevadera, una mucho mejor calidad de vida. Si eso es felicidad, pues eso es felicidad. ¿De qué me sirve a mí conocer o saber acerca de la iluminación? Bueno, es conocer o saber más de ti y de tu propio espíritu, de tu propia esencia, de aquello para lo cual naciste. Es como si todos fuéramos gusanos y discutimos entre gusanos. Y que si este trae manchas rojas y este está más bonito porque está verde con anaranjado, y todos están tratando de llegar a la cima de una montaña, pero muy pocos gusanos se dan cuenta que pueden conformar su crisálida y transformarse en un extraordinario ser libre en el viento, guiándose por la luz, entrando en otra dimensión, posándose en la expresión más bella de la naturaleza, que son las flores. Entonces, iluminarse es eso, es poder terminar nuestra crisálida, que son una luz interna que se va manifestando y va creando un campo de conciencia diferente. Uno se va sintiendo diferente, va siendo diferente y puede seguir la vida cotidiana, pero desde otro punto de vista, con otro sentido. Creo que la práctica del budismo es un camino sin camino. Es un camino que vas haciendo al andar. Es un camino que tú vas creando y es un camino que tiene que ver con
cómo vas respondiendo momento a momento a la vida y cómo la vida se va desplegando a partir de la creatividad que aplicas a lo que se te presenta, utilizando tu contexto interior y exterior para irla creando. Creo que el budismo te propone la posibilidad de crear la vida como nunca antes te hubieras imaginado, más allá de tus expectativas, de tus miedos. Es llegar a su plenitud total. Es precisamente transformarse en un ser que trasciende incluso su propia forma humana, que trasciende la forma en que normalmente nosotros como humanos somos. Todos tenemos esa semilla búdica, pero aquel que la cultiva y la llega a llevar a su máxima manifestación, llega a ser un Buda. I think meditation helps people during this life to push their own whatever they wish, their work, their inner mind to become peace. El estar en paz. La verdad para mí esto es maravilloso y me siento muy contento y muy convencido. Most of all, I managed to heal the relationships with the people that are close to me, like my family, especially my mother and my sisters. And I'm much more creative in life. You know, I'm running now 3 companies, and I don't have to escape from life, because most of the people, they think that practicing Buddhism is like a runaway from life. So this is not the approach that I'm into. And well, generally, if you practice meditation, you have a more relaxed life, just more relaxed. Meditación es un espacio donde no hay nada, sino hay todo, donde estoy yo a través de una luz que me guía. Para poder entregar, para poder hacer una buena entrega, poder darles a los demás algo bueno, algo fuerte, algo positivo, tengo que primero ver por mí. Desde este espacio de conciencia puedo surgir y puedo darles a otros. Hay un filósofo, Zizek, que describe la utopía como aquel lugar no que crees que existe y el cual no puedes llegar, sino como aquel lugar que ni siquiera crees que existe, ¿no? Ni siquiera puedes imaginar que existe y al cual llegas en algún momento, ¿no? Y para mí eso fue el budismo. Para mí el budismo fue un lugar, un espacio mental, una forma de ser que es utópica en el sentido de sí haber podido llegar a un lugar que nunca imaginé. De mucho mayor conciencia y mucho mayor bienestar, tanto físico como mental.
Para mí la meditación es la oportunidad para sentirme en paz, encontrar un espacio de quietud y encontrar el vínculo conmigo misma. Date cuenta que estás vivo, que es una extraordinaria oportunidad de la cual no somos conscientes y que si te pierdes, perderás tu extraordinaria oportunidad de realizarte y trascender este bendito mundo. Solo a través de un camino espiritual, formal, con amor, con dedicación, puedes llegar a transformar tu ser. Está en tus manos el seguir perdido o reencontrarte, redescubrirte, expandirte y realizarte de la forma más plena que el ser humano puede alcanzar. Yeah.